Buenos días, estudiantes. Hoy es viernes 25 de octubre, son las 9:30 de la mañana. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Esta semana pues no tuvimos clase el martes, habíamos programado para... ¿Qué? No tuvimos clase el miércoles, habíamos programado para el jueves, pero pues ayer hubo una serie de reuniones que me impidieron pues estar en la clase, por eso muy sobre la hora les mandé un mailcito pues para que los que se quisieran conectar pues no lo hicieran ese día, sino que pronto pues lo hicieran en el día de hoy, que es viernes, pues para poder tener el tiempo para la clase. Bueno, entonces, disculpas y pues vamos a tomarla hoy. Vamos a hacer una clase un poquito cortica por la petición de algunos que me dicen que a veces las clases son muy largas. Bueno, entonces pues vamos a hacer la clase de hoy, que bueno, nos vamos a referir a las otras acciones que nos complementa el tercer momento. Y recordemos que en la clase pasada habíamos visto la acción de tutela. La acción de tutela es una acción que previó la Constitución Política de Colombia con respecto al tema de la protección de los derechos fundamentales. Entonces, cuando se habla de derechos fundamentales, pues para la protección estaría la acción de tutela. Entonces, recordemos que es subsidiaria, que pues se debe cumplir. Sí, ahorita, pues retomando como el tema de los derechos fundamentales, vieron ayer, pues ya existe como un borrador del decreto que va a reglamentar el aborto en Colombia. Entonces recordemos que este decreto pues simplemente hace alusión a las causales que tiene la Corte Constitucional ya establecidas, entonces digamos que no va a cambiar nada. Lo que va a cambiar es que ahora va a ser un decreto, o sea, va a suplir la ausencia de una ley, que es lo que no ha querido hacer el Congreso, o sea, el Congreso como no ha legislado. Entonces ya pasó como en la eutanasia, en donde la Corte se pronunció y le dijo pues que al Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Salud, que se pronunciara y hiciera el reglamento o el decreto reglamentario con respecto a la eutanasia. Esta misma historia se repite ahora con el aborto, pero obviamente el ministerio no puede alejarse de las tres causales dadas por la Corte Constitucional, que ya en su momento nosotros habíamos visto. ¿Sí? Entonces, pues, para que sepan, pues, este momento es simplemente que van a reglamentar a través de un decreto el Ministerio de Salud, ordenado inclusive por la misma Corte, pues, el tema. Bueno, para que si tienen dudas, pues ahí lo aclaro. Vamos entonces a mirar hoy las dos siguientes acciones, que entonces serán las acciones populares y de grupo. Entonces, estas acciones pues las encuentran ya en su constitución política, que todos tienen a la mano, ¿cierto? Y que las encuentran propiamente en el artículo 84, las acciones populares y de grupo. Entonces son las, les confirmo, la 86 es la tutela, la 87 es la acción de cumplimiento, ya nos referimos, la 88 es la acción de grupo, de popular, y la 89 es la de grupo, y la 90 es, bueno, la responsabilidad estatal. Entonces, vamos a referirnos a estos dos tipos de acciones, o estos tres tipos de acciones. La de populares, vamos a comenzar con los populares. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros, como ya les había mencionado, en el capítulo tercero de la Constitución Política de Colombia, hablamos de los derechos colectivos y del ambiente. O sea, los derechos que protegen las acciones populares ya no son los derechos individualmente reconocidos, como es el caso de los derechos fundamentales, sino en este caso se ocupa de otro tipo de derechos humanos, pero que ya son de intereses colectivos, es decir, que afectan a una colectividad, a una comunidad. Entonces, entre ellos, pues, ¿cuáles destacamos? Está uno de los principales, que es el medio ambiente sano. En Colombia, pues ya mucho se ha establecido a través de acciones populares, como los mismos pueblos, pues, inclusive consultas populares y de este tipo de acciones, como los pueblos no quieren, pues, que se desgasten sus recursos naturales. Lo estamos viendo actualmente con el páramo de Santurbán, allá en Santander. Entonces, como la gente dice, pero, pues, vienen las multinacionales. Ay, ayer escuché alguna que ya había entrado una multinacional y pues obviamente cuando ellos llegan
ellos drenan los ríos, quitan el agua, contaminan las aguas que quedan. Entonces, pues la comunidad dice, bueno, pero ¿qué vamos a tomar en el futuro? O sea, podemos tomar oro, podemos tomar plata, mercurio, ¿sí? Pero pues obviamente el agua es un recurso que está establecido en Colombia, inclusive como un derecho mínimo que tenemos que tener, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, en ciudades como Bogotá se maneja el concepto del mínimo vital para el agua, o sea, lo que mínimamente necesita una persona para poder vivir pues, con su agua. Por eso el tema del mínimo vital es lo que usted consume en su recibo gratis, o sea, que todos pueden consumir, pero que el Estado pues se les otorga. Ya de ahí para allá lo que usted consuma pues tiene unos precios especiales. Entonces hay una parte que es subsidiada, que es precisamente este tipo del mínimo vital. Entonces lo que ha hecho es un análisis del consumo por persona y ahí entonces hacen como las cuentas, pero lo que salga de ese nivel estadístico a nivel de consumo, pues sí es cobrado en la factura, ¿no? Entonces, ahí está, en la protección, eso se logró hace como unos 6 años, de la protección del mínimo vital del agua. Lo otro pues también es todo el tema del medio ambiente, de la afectación que se tiene con el medio ambiente, de la contaminación, por ejemplo, de la violación de los recursos naturales, eh, que es muy dada en nuestro país, ¿no? En Colombia hay muchas concesiones a nivel extranjero, pero que pues ellos vienen, exploran, explotan y pues muchas veces ni siquiera pues dan empleo al mismo sector o al mismo departamento o capital del departamento que pues tiene sucursal, pues su explotación minera. Entonces, eso es lo que hay que mirar, porque en las leyes de contratación en Colombia pues sí se establece que por lo menos cuando una empresa internacional venga a explorar y explotar nuestro territorio, pues una gran mano de obra debe ser colombiana. Sin embargo, lo que se ha detectado es que la mano de obra, digamos, baja, está con los colombianos, pero a nivel alto de directivos, pues siempre serán los externos. Entonces, pues obviamente eso no es como muy equitativo, ¿no? Bueno, también hay otros derechos colectivos, como es, por ejemplo, a ver, miramos. Está el del ambiente sano, está en el artículo 80 el de los recursos naturales, está en el 81 el de la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares. Entonces, pues en este caso, ustedes saben que esto solamente le corresponde al Ministerio de Defensa Nacional. O sea, usted no puede ponerse a importar, ni a tener, ni a fabricar armas ni químicas, ni biológicas, obviamente menos nucleares. ¿No? Inclusive ustedes saben que en las armas de uso común es un monopolio del Estado. Recordemos que cuando usted tiene un arma y usted compra un arma, ahorita por ejemplo hay restricción, no se puede comprar porque no se puede tener ni se puede portar, pero cuando existe este tipo de permisos, entonces es el Estado el propietario del arma. Usted simplemente es un poseedor. Sí, o sea, cuando usted dice voy a comprar un arma, no es cierto, porque en Colombia usted no compra armas así, usted da, es como una posesión que usted tiene, pero realmente el arma es del Estado colombiano. Aquí hay un monopolio, el único monopolio que hay es el de las armas de fuego. Hablando de fuego, armas de uso personal, ¿no? O sea, una 38, un revólver 38, una pistola no, semiautomática, bueno, cierto tipo de armas que no regula el 2355, que es el decreto pues, reglamentario de uso de armas de fuego. Entonces, las que son de uso personal, como los revólveres, de todas maneras es lo que les estoy diciendo, ¿no? Usted es poseedor más no propietario, el propietario es el Estado. Hay el artículo 82 como derecho colectivo nos trae la integridad del espacio público y el uso común. Entonces, también es un derecho que se puede proteger a través de las acciones que estamos viendo, que es precisamente las acciones colectivas. Entonces, por ejemplo, estas son útiles para cuando usted, digamos, su uso de suelo ahí en su barrio sea residencial y pues pongan, por ejemplo, un bar o un establecimiento que haga mucha bulla. Entonces, ahí estarían dañando el medio ambiente, están cambiando el uso
del suelo. Entonces, obviamente ahí puede tener este tipo de acciones que regulan las acciones colectivas, en este caso son las acciones populares. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de esas acciones populares? Pues ellas persiguen o evitan un daño eventual, o sea que tienen un carácter más preventivo, ¿no? No hay necesidad de que ya se haya establecido el daño, sino que pueda ocurrir para poderlas implementar. Entonces, en este caso, se hace para que uno interpone la acción popular, para que cese ese riesgo, para que cese ese peligro que puede estar perjudicando a una comunidad entera. Eh, Otra de las características que tiene es que puede ser interpuesta por cualquier integrante o persona a nombre de la comunidad. O sea, no necesariamente todos se tienen que presentar o todos tienen que dar poder, sino que con uno que lo dé o que haga las veces de comunidad, con eso se puede. Y la finalidad es pública, es decir, que pues obviamente, como ya he dicho, lo que protege es los derechos colectivos, públicos de las personas, no individuales, como sería el caso de la acción de tutela. También las acciones populares no requieren un número específico de personas para iniciarlo. Entonces, desde que estén más de uno o que el derecho sea un derecho consagrado como colectivo, con eso se tiene. Y no requiere tampoco de un abogado para ser interpuesta. Entonces, el proceso es un poquito más largo de la tutela. En este caso, estamos amparados por la Ley 472 de 1998. Entonces, en ella más o menos se establecen todos los requisitos que se tienen que tener para interponer esta acción de popular. Bueno, bueno, entonces ahí las tenemos, la ley 472 de 1998 que regula este tipo de acciones, la acción de colectiva o popular. Esta realmente protege las dos, las populares y el grupo, pero tengan claro una cosa, la popular es eso, va a ocurrir o está sucediendo una violación a un derecho que es colectivo, entonces, ¿qué puedo hacer? Yo, en nombre de la comunidad, podría interponerlo, pero no a nombre mío, o sea, a nombre mío, pero para la protección de un derecho colectivo. Aquí hubo uno muy común que fue el de, se han tomado mucho para la protección de páramos, creo que del Amazonas, de la cuenca del Amazonas, ¿cierto? Para la protección de ese tipo de derechos que realmente nos afectan a todos. El nivel de lluvia que trae el Amazonas, pues obviamente hay que protegerlo, ¿no? Entonces se hace a través de estos intereses que son colectivos. Entonces, dentro de lo colectivo también entra, por ejemplo, el tema de la moralidad administrativa, o sea, entraría el tema de la corrupción, ¿sí? La existencia de un equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, el goce del espacio, la defensa del patrimonio público, la defensa del patrimonio cultural de la nación, bueno, qué es lo que está pasando no sé si han escuchado hablar de un edificio que se está haciendo en Cartagena y que obstaculiza la vista del Castillo de San Felipe. Entonces, el Castillo de San Felipe en el mundo es reconocido como un patrimonio cultural de la humanidad. Eso no es gratis, ¿no? Cuando a uno le reconocen un patrimonio cultural de la humanidad, pues la ciudad tiene también una serie de prebendas a nivel turístico, todo, de todo, ¿no? Y lo que hicieron en Cartagena fue que le permitieron la construcción a través de la curaduría urbana, que no sirven como de mucho, a un edificio y ese edificio obstaculiza la vista del castillo de San Felipe, digamos, a la ciudad de Cartagena. Entonces, uno de los requisitos para que se siga conservando el patrimonio cultural de la ciudad es precisamente que el sitio, o sea, en este caso el castillo de San Felipe, sea protegido. Si la ciudad lo deja de proteger, se pierde por parte de las Naciones Unidas la protección a la ciudad como una ciudad con patrimonio cultural. Entonces, la verdad, en este momento no sé si lo demolieron, pero estaban en esas, ¿no? La peleadera era que si lo dejaban, pues la ciudad perdía ese patrimonio por intereses, pues, de unos cuantos que van a vivir
edificio. Entonces, pues lo último que supe, la verdad, no me enteré. Hace 2 semanas era que ya pues habían dado la orden de quitarlo. Pero pues obviamente ahí viene un problema y es que como la curaduría ha habido el permiso, pues que pague el curador, ¿verdad? Bueno, la otra es la seguridad y la salubridad públicas. Entonces, todo este tema de salubridad, de seguridad. Ustedes, por ejemplo, ven cómo en Bogotá se implementan estos restricciones a la movilidad cuando el nivel de contaminación está muy alto, ¿no? Entonces, es algo, pues, como chistoso, porque a veces nos restringen a nosotros la movilidad, digamos, a vehículo particular, a motos, cuando pues, realmente el nivel de contaminación de ellos es mínimo. Pero uno ve las busetas y ve el Transmilenio y realmente no hay un nivel de control de estos buses. Parece ser que pues con los que compraron, los últimos que se compraron en Colombia, que inclusive hubo otro problema porque muchos de ellos no cumplían con la norma europea, aunque pues el distrito dijo que sí, pues para la medición de contaminantes en el medio ambiente, ¿no? Entonces, pero eso es algo que puede hacer el distrito, restringirnos a nosotros la movilidad, pues para, digamos, preservar el medio ambiente, ya que la salubridad es impresionante, ¿no? La contaminación es impresionante. Uno realmente a veces a nivel de, sobre todo los ciclistas, pobrecitos que se tienen que aguantar todos esos exhaustos en la Boyacá, por ejemplo, que es tan fuerte en la Cali, que además no tienen como barreras ecológicas, que es lo que está pasando también a nivel de este tema con el Parque Bavaria. Ahí por los lados de Castilla, ahí está el Parque Bavaria que era de arbolitos, ¿no? Eucaliptos. Aquel día pasé y qué tristeza porque pues creo que lo hicieron igual, el distrito lo hizo a la mala, porque ahora uno ya no ve el bosque que antes veía, sino unos cuantos eucaliptos ahí por la parte como donde pasa la gente. Entonces, pues ahí después van a demostrar que ahí no hay ningún bosque, ningún patrimonio, y eso es gravísimo. Grave también pasa con los humedales, los espejos. No sé si ustedes saben que los humedales son espejos de agua, y los espejos de agua sirven para que las aves migratorias, cuando llegan de sus largos viajes, pues puedan descansar. Entonces, cuando tapan esos humedales, cuando por la contaminación se tapan de tanto, eso se llama, ahí hay una planta que crece, 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 y si no la controlan, pues tapa todo el agua. Entonces, pues los pobres pájaros, imagínense, mueren. Entonces, aquí en Colombia se rompería la cadena migratoria y hay pajaritos que vienen de muchos, muchos sitios lejanos y su nivel de, digamos, de descanso son esos humedales y no los protegen, las ciudades no los protegen. Entonces, es muy triste. ¿Listo? Hay otro derecho colectivo que se protege a nivel de esta acción y es uno muy importante que es la libre competencia económica. Entonces hay que recordar que la competencia a nivel de comercio es permitida, o sea, sin competencia no hay comercio. Está visto y es comprobado que entre más competencia tenga usted, usted más se mueve pues para hacer bien las cosas, ¿no? O sea, para pues obviamente poder sobresalir en el mercado. Para que la competencia sea desleal en el mundo y en Colombia, por nuestra ley 256 del 96, establece 3 elementos principales. Entonces, la competencia, para que sea desleal, porque entonces ya estamos hablando de la competencia desleal, es que se dé en el tráfico mercantil, o sea, en el mercado, ya sea físico o digital, porque hay que recordar que lo que antiguamente era la plaza de mercado y que todavía existe, por ejemplo, en nuestro país, pues fue sustituido por el centro comercial y el centro comercial a la vez es sustituido por las plataformas digitales. Entonces, todo pues tiene su paso y su proceso. Sin embargo, pues nosotros todavía vemos todas las instancias acá. Entonces, si se da en el tráfico mercantil, ya sea en la plaza o en el digital, ¿sí? Si se da con fines concurrenciales, ¿qué es con fines concurrenciales? Que atraiga masas y que la atracción de esa masa sea para hacerle cambiar su decisión de compra, ¿sí? Y el tercero es que atente contra la buena fe. El comercio en el mundo se basa es en la buena fe. Sí, debido a que la ley a veces se queda corta, porque la ley generalmente es nacional y a veces es transnacional, pero no hay una ley como internacional. Sí existe lo que se llama la Organización Mundial del Comercio, que es la organización que regula pues, los países miembros de la OMC. Colombia hace parte de la OMC. Pero a nivel de competencia económica, pues lo que se busca es que los actos que hagan los comerciantes pues estén dotados de buena fe, ya que es un principio del derecho. Entonces, ¿qué se castiga?
el que vaya en contra de la buena fe. ¿Como cuáles? Actos de desviación de la clientela, actos de desorganización comercial, actos de publicidad engañosa, actos de confusión, actos de imitación, actos de explotación de la reputación ajena, la cartelización. Ustedes han visto que en Colombia hay muchos pactos de exclusividad mal hechos, ¿no? Entonces, ¿cómo se cartelizó? Ayer vi la noticia en la superintendencia, nuevamente sancionaron empresas de vigilancia porque se cartelizaron nuevamente. El cartel de la, es que aquí hubo de todo, ¿no? De, del cuaderno, del papel higiénico, del arroz, del azúcar. Entonces, pues obviamente esas ya son prácticas que afectan el mercado común. Si las grandes empresas se cartelizan, por ejemplo, con los pañales, que hubo también uno, y venden los pañales a un precio exorbitante, pues ¿quién pierde? El consumidor y también las pequeñas empresas, porque esas no pueden competir con las grandes, que además se vuelven en un solo cartel, ¿no? Entonces, en Colombia, desde digamos, hace como 3 años, pues se les empezó a pegar duros. Ustedes vieron que se descubrieron todos estos tipos de carteles que antes no habían y se logró pues la sanción de muchos de ellos, ¿no? Entonces, la competencia desleal también es un derecho colectivo. Otro es el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna. Entonces, aquí en Bogotá, pues no nos podemos quejar, pues están todas las empresas, bien o mal, pues se presta, pero hay sitios en Colombia en donde no hay servicios públicos, o sea, en pleno siglo XXI, en uno de los países más ricos del mundo, pues a nivel de recursos naturales. Y hay pueblos donde no hay agua, y no hay alcantarillado, no hay acueducto, o sea, una cosa de locos. Pero ahí está, pues, la corrupción y todo lo que, pues, la gente en decisiones importantes, como es, por ejemplo, las votaciones, ¿cierto? Decide por los mismos, las mismas. Entonces, son pueblos que en plena sociedad de la información, cuarta revolución industrial, todavía viven con la totuma, ¿cierto? Entonces, eso es muy tremendo en un país como nosotros. El siguiente es la prohibición de fabricación, bueno, de las armas que se lo trae la Constitución. Mm, Y dice el derecho a la seguridad y prevención a desastres previsibles técnicamente. Entonces, recordaremos aquí el caso de Armero. Armero fue un desastre, una muerte anunciada, ¿no? Ya todo el mundo sabía qué iba a pasar con Armero, pero como no habían recursos, entonces lo que decidió el gobierno es mejor callarse. ¿Para qué? Pues, porque ¿qué vamos a hacer con toda esa gente? Pues hay que dar, hay gente que va ahí en el Armero. Bueno, el tema aquí entonces de la prevención de desastres previsibles técnicamente. En Bogotá, por ejemplo, está el FOPAE, que ya no se llama FOPAE, ahora tiene otro nombre. Pero bueno, es toda la Oficina para la Prevención de Desastres. Realmente es, bueno, no sé si en esta administración lo sigue siendo, pero recuerdo que en la administración de Lucho Garzón, Bogotá se ganó uno de los premios más importantes a nivel mundial por lo buen manejo del triage, pues a nivel de desastres, ¿no? Eh, ya en este momento, pues no sé. Igual, pues aquí en Colombia se hace mucho el famoso, ahorita en octubre, pues tuvimos los simulacros. Entonces, me imagino que ustedes aquí en la universidad, pues tuvieron su simulacro. Estamos en deuda con un grupo que tengo de la noche de seguridad y salud. Entonces, ellos me dijeron, profe, pero en la noche no hicieron el simulacro. Y tienen razón. Yo hablé, pues, con recursos humanos, están cuadrando a ver si de pronto en un futuro, pues, se hacen también en la noche, pues, porque la emergencia se puede presentar en cualquier momento, inclusive en la noche. Y ya ha pasado, por ejemplo, con estudiantes de los sábados que se ha inundado y pues creo que si tengo estudiantes de los sábados, pues es cierto, ¿no? Entonces, ¿cómo se evacúa? ¿Cómo se hace? Porque todo es previsible. El caso fortuito no, pero el manejo de la emergencia sí es previsible. Bueno, la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, bueno, lo que les acabé de hablar. Hay todas unas disposiciones a nivel de construcción. Este gremio ha avanzado mucho, entonces, pues, como ya las construcciones, pues, tienen, por ejemplo, lo de sismo resistencia, bueno, muchas cuestiones a nivel de técnico, ¿no? Eh, Hace unos años, cuando tembló en Ecuador creo que fue que tembló, sí, en Ecuador, que estaba Correa de presidente, tembló fuertísimo y se cayeron algunas casas y puentes y
Entonces, pues una de las grandes críticas de ACOA fue que ellos no cumplían con las normas de construcción a nivel internacional. Entonces, que hay que cumplir ahora la sismoresistencia, todo ese tipo de cuestiones, y fue lo que se le dijo a Ecuador. O sea, si usted no cumple la norma, pues después, ¿cómo? Digamos a nivel de país. Otro es los derechos de los consumidores y los usuarios. Entonces recordemos que nosotros tenemos un estatuto a favor del consumidor, la ley del estatuto del consumidor, y pues lo que implica es precisamente toda la protección para quien está en ese tráfico mercantil, pero como, digamos, comprador o el que adquiere los bienes y servicios que se encuentran en ese tráfico. Entonces, nuestra ley de derechos del consumidor, pues lo acerca a cualquier ciudadano a la entidad correspondiente, que es la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, para cuando vea, digamos, desmejorados sus derechos como consumidor, pues pueda acudir a esta para hacerlos valer. Entonces, todos son derechos colectivos. Fíjense que a veces uno diría, uy, piensa uno que solo es el tema de ambiente, y no, realmente son bastante los derechos colectivos. Entonces, cualquier persona podría interponer para su protección los derechos o las acciones populares. Bueno, la otra acción que vamos a ver es la acción de grupo. Esta acción de grupo pues es un poquito, pues va de la mano, pero digamos que se diferencia un poquito. Las acciones de grupo realmente ya los que buscan es una acción indemnizatoria. O sea, es totalmente diferente a la popular, porque la popular, ya les digo, es simplemente para que cese, para que ya no se dé la violación a un derecho colectivo. Las acciones del grupo, por el contrario, lo que quieren es buscar que me indemnice a mí por los perjuicios que se me ocasionaron como o por efecto de una no protección, por ejemplo, de un derecho, pues en este caso, colectivo. ¿Sí? O sea, juntas redundan en los derechos colectivos, pero una los previene, o sea, busca prevenir el acto, y el otro ya busca la indemnización, es como la parte ya condenatoria, ¿no? Esta requiere la existencia de un reclamo y la demostración de un perjuicio del daño causado. O sea, es también como subsidiario. Primero reclame, primero haga, pero si no, entonces pues interponemos esta acción de grupo. Luego dice que su finalidad es el pago de una indemnización por perjuicios individualmente ocasionada. O sea, en este caso, aunque yo la puedo instaurar por un grupo, la indemnización, el pago será en forma individual. Y se requiere un número específico de personas, 20 personas como mínimo, para que cualquiera de estos pueda interponer la acción, a diferencia de la colectiva, que no hay necesidad de un número limitado de personas. En este caso son 20. Y sí tienen que ejercerse por conducto de abogado, porque pues obviamente aquí se va a pelear un tipo de indemnización, entonces es mejor que estén bien asesorados. Bueno, esta acción de grupo, de pronto ustedes la recordarán los que viven aquí en Bogotá, con el caso de doña Juana. Entonces, con el caso de doña Juana, ¿qué sucedió? Pues que no se protegió el medio ambiente, que está pues obviamente establecido en esa zona de Usme. Ahí queda el botadero de doña Juana, ahí por abajito, ¿no? Por esa avenida, no me acuerdo cuál es, pero ahí hay una avenida grande, que es la que va a dar la Boyacá, algo así. Entonces ahí es donde se vierten pues todos los desechos de la ciudad. Entonces los desechos tienen unos gases, ustedes saben, por eso se prohibió a partir de esto, de estas acciones, en este caso populares, el tema de los chutes de basura. No sé si se acuerdan ustedes que antes en los conjuntos había el chute de basura, y esos chutes, o sea, todavía existen, pero ya no se puede hacer esos chutes que daban del ascensor, digamos, cuando son edificios altos, y usted botaba la basura desde por allá y había un conducto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se presentaron en varias ocasiones que la basura, como aquí la gente no tiene ni idea de reciclar, porque ese es el otro problema, ¿sí? Entonces la gente, pues por ejemplo, estos chutes serían buenos para si la gente reciclara y se pudiera meter digamos, la basura reciclable, o sea, la que no tiene ningún daño o no tiene residuo orgánico. Pero el problema es que como meten todo, entonces pues esto, lo que es residuo orgánico, eso empieza a generar unos gases, unos gases, y puede explotar. Y eso pasó en el vertedero de Doña Juana, entonces en el vertedero, en el botadero de Doña Juana.
Entonces ahí se explotó y fue tan grande la explosión y los gases acumulados que pues mucha gente sufrió la afección. Entonces, digamos que como ya no se podía prevenir, entonces lo que esta gente, pues obviamente se hace todo el distrito, pues empieza, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque es una emergencia. Pero la gente, pues posteriormente, como eran más de 20, porque prácticamente ahí fue la localidad de Usme, de San, no, de Rafael Uribe, ay, no me acuerdo bien. Eran como 4 localidades, no sé si San Cristóbal, las que están al lado de allá. No sé si alcanzó, bueno, no me acuerdo en ese momento, creo que fue Rafael Uribe, Usme, y no sé si alcanzó a San Cristóbal. Y hay otra que está por ahí metida, pero no me acuerdo cuál es. En todo caso, ¿qué pasó ahí? Entonces se metió la acción de grupo. Entonces el grupo de personas y la interpuso y entonces pues ya lo que tiene que hacer la administración es decir, bueno, esto se hace a nivel judicial, ya sabemos todos que todo lo que estamos hablando es judicial. O sea, usted lo mete ante un juez, ¿sí? Tanto la acción de tutela, las populares y las de grupo. Y lo que se busca es que me indemnicen. Entonces, en este caso, el juez le ordena al distrito que empiece a compensar, o a compensar que los daños materiales, no que vaya a compensar, no, sino que compense los perjuicios que se le causó a la persona por no haber hecho bien los procesos. En este caso, a cada persona, entonces lo que hace, por eso dice, se pagará la indemnización en forma individual. Entonces, cada persona, cada grupo familiar tenía que ir y demostrar ante la alcaldía o ante pues, la secretaría que se haya puesto, creo que fue la de Habitat, bueno, no sé. Y entonces le dicen, bueno, ¿usted qué me tiene que traer? Me tiene que traer esto, la constancia de que usted vivía en esa zona en donde se protegió, que usted vivía, en cuántas personas vivían, para empezar a indemnizar, ¿no? Porque la indemnización, aunque la acción es de grupo, la indemnización es individual porque no todo el mundo tiene los mismos perjuicios. Entonces, esa es la famosa acción de grupo. Hay que tener legitimación en la causa, es decir, que usted tiene que demostrar que usted sí se le perjudicó para que obtenga ese tipo de requisitos. Bueno, entonces ahí está la famosa acción de popular y las acciones de grupo. La Constitución entonces nos trae la última de las acciones, que es para proteger o para hacer cumplir la norma. Entonces vemos aquí en la Constitución que existe la acción del artículo 87. Entonces dice, toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. Entonces, esta es la famosa acción de cumplimiento, que lo que implica es que si existe una ley, como pasa mucho en Colombia, aquí existen las leyes, existen los decretos, existen hasta las sentencias de la Corte Constitucional, pero la gente no las cumple. Pero ya estaba. Entonces, a veces sacan, uy, voy a sacar una nueva ley, y uno dice, pero eso ya estaba. Simplemente es que usted cumple la ley anterior. No hay necesidad de hacer una ley y ley y ley, porque nosotros somos un país, lo único que producimos, bueno, lo que más producimos en Colombia es leyes. Aquí sacan una ley, yo creo que diaria. Bueno, ¿para qué? Bueno, no es para qué, es, generalmente en los países menos desarrollados es cuando más leyes hay, precisamente porque todo hay que regular. Entonces, cuando usted de pronto se encuentre por ahí una ley que no esté cumpliendo una autoridad, entonces, pues usted puede interponer una acción de cumplimiento para que precisamente esa autoridad la cumpla, si tiene la obligación de cumplirla. Bueno, esta es un poquito más técnica, pues generalmente uno, aunque la ley no lo establece, pero sí es importante interponerla a través de abogado, porque pues el abogado le da más fuerza, digamos, al concepto que se tiene, ¿no? Y pues porque maneja más los términos jurídicos. Bueno, entonces, aquí hemos visto el tema de hoy, que es las acciones. Entonces recordemos que la Constitución en el caso colombiano no solamente nos trae el, los derechos, como antiguamente yo les decía que la Constitución del 86, pues estaban los mismos derechos, no todos, pero sí algunos, y ahí estaban, pero no había forma de hacerlos cumplir. La diferencia de esta Constitución del 91, que es muy bonita, lo que nos trae es eso. Pues no solamente los derechos, no solamente nos lo enuncian, no solamente nos dicen, mire, estos son los derechos, y todos aquellos que
se puedan reconocer como tales, sino que existen las garantías y las formas en que ustedes pueden hacerlos efectivos. Entonces está la tutela, que protege los derechos de primera generación, los derechos fundamentales, está la acción popular y las de grupo, que protegen los derechos colectivos y el medio ambiente. Ya los derechos de segunda generación, los que son patrimoniales, sociales, económicos, pues hay unas acciones que el Estado también tiene, pero que hacen pues referencia a los procesos ordinarios dentro del Estado. Entonces, todo en Colombia es protegible, pero las acciones, tanto las de tutela como estas populares o de grupo, pues la garantía que tienen es que tienen un término mucho más disminuido para que el juez dicte la sentencia y pueda hacer valer efectivos sus derechos. ¿Listo? Entonces, digamos que esa sería la parte del tema de la protección de los derechos. Entonces, ahí está, las acciones populares, las acciones de grupo y las acciones de tutela. Entonces, pues por hoy, para que no digan que la clase es muy larga, vamos a dejar ahí. Espero que miren pues en sus de pronto computadores, pues de pronto ejemplos de acciones populares y las de grupo, porque son muy comunes, se presentan mucho y pues nos enteramos todo pues porque no es individual. Bueno, entonces para la próxima clase, el otro martes, sí, estaremos viendo clases, sí, el martes. Entonces, no, perdón, el miércoles. El miércoles es, sí. Entonces, pues los espero con el tema que sigue. Aquí pues ya vamos a poner otro tema que es más sobre un poquito, pues ahondar sobre la estructura del Estado, pues para que también lo conozcan bien, ¿no? Porque ya digamos que acabamos el tema de las acciones populares. Les reitero, muchachos, que en este momento está abierta la plataforma para que ustedes pues, puedan ingresar a su aula virtual y puedan ingresar, no solamente ingresar, sino hacer su parcial, ¿no? Yo les miro aquí antes de irme. ¿Para cuándo está abierta? Creo que está abierta esta semana, ¿no? A ver. Esperen a ver si lo puedo ver aquí rapidito. A ver si nos dice. Creo que está abierto hasta este domingo. Ay, por favor, porque ya ahí ya uno no. Pero venga, les confirmo para que quede claro y lo presenten, porque donde ya no lo presenten ya, pues realmente, si no presentan ni el segundo corte, sí está como grave, ¿no? Tienen que apropiarse de estos procesos académicos, que sea virtual o presencial, no quiere decir que no lo tomen, ¿no? Momento 2, ¿verdad? Momento 2, miramos para cuándo está abierto para que no hayan sorpresas, aunque debe ser por mucho este domingo, porque ya se están pasando anotando. Y esta materia es como otra materia, es que tal vez lo que algunos no entienden es eso. El segundo parcial es también otro, pues, quiz más o menos igualito, entonces no hay ningún problema. Está abierta en efecto hasta este domingo 27 de octubre. Entonces, tienen una hora, ya 55 personas lo han hecho, o sea que faltan 100. Dios mío, qué horror. Bueno, ya creo que en este sí no les van a dar oportunidad, o sea, este sí se cierra y se cerró. Espero que realmente sea así, ¿no? Entonces, ojo con el 27 de octubre, es el límite para presentar su parcial, está abierto hasta las 23 horas, hasta las 11 de la noche. Entonces, para que por favor lo presenten y no haya todos los temas que se presentan porque está abierto desde el 16 de septiembre. Porque recuerden que esto que estamos hablando es del momento 2, o sea, los derechos fundamentales, eso ya lo vimos hace UPA, ¿cierto? Las clases que estamos viendo ahorita es del momento 3. Entonces, para que por favor, pues, sean juiciosos, ¿no? Entonces, espero que lo felicito a los que ya lo presentaron. No he mirado calificaciones, pero bueno, hay que hacerlo. Es que no lo hacen y eso sí es como grave. Bueno, ok. Listo, muchachos. Entonces,
no los molesto más por hoy. Entonces, pilas con esa parcial para que lo presenten bien. Bueno, entonces muchachos, nos vemos, repasen esas acciones y nos vemos en la próxima clase. De mucho juicio.